¿Tú cómo lo preparas o cuál es el trabajo tuyo ya real a nivel de campo de decir, para que mis jugadores estén bien, yo tengo que hacer esta serie de directrices? Entonces, el concepto del fisioterapeuta lo tienen mal condicionado porque se piensa que somos masajistas. Y luego hay un error en los fisioterapeutas, que hay fisioterapeutas que solo dan masajes. Pues claro, al principio me acuerdo que tenía, pues está evolucionado. Es que me pones máquinas y no me dan masajes. Yo estudié en mi profesión, estudié 3 días masajes, de 3 años de carrera que era en mi época. 3 años. Vamos, el amasamiento de isquiotibial palmar y 4 tontas. No puedo dedicar todo mi tratamiento a hacer tu masaje. Tengo que valorar, tengo que decidir. Sí, pero es verdad la sensación esa que se crea de que parece como que te tiene que estar todo el rato tocando. Entonces, claro, luego hay técnicas que son muchísimo más eficaces y el fisioterapeuta dice, pero está aquí ¿cómo se llama el chico este de aquí de Aldaya? Bionfit. Vete a Cerdán, búscate preparador físico de confianza que tengas, porque ya mi objetivo ya no es mejorar tu capacidad de salud, es que entrenes. Y ahí yo no voy a ser tan hipócrita de crear un entrenamiento funcional a un tío que no está por salud. Porque no me vale que diga, no, es que hacer deporte es salud, no fumar es salud. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí, nos ponemos claro, si no fumar es salud y beber agua y no cerveza es salud. Entonces, al final tengo que buscar el profesional que toca con el rol que toca. Buenas, ¿qué tal? Hoy estamos aquí con David Valenzuela, fisio deportivo, que ha estado nada más y nada menos que en Valencia, Levante, Villarreal, y bueno, viene de ganar la Champions Two asiática con el Sharjah Fútbol Club, o sea que estamos ante una eminencia en cuanto a fisioterapia deportiva, al mundo que rodea al fútbol, a sus lesiones y a todo lo que hemos visto siempre en cuanto a recuperaciones y demás, y que nos va a dar pues una masterclass aquí en este podcast para todo el que la quiera ver. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí y bueno, vamos a compartir tiempo y vivencias, que es lo más importante. Genial, eso es lo que más me gusta a mí, hablar y que surjan buenos momentos. Bueno, lo primero de todo, David, ¿cómo un fisio se empieza a meter la cabeza en la fisioterapia deportiva y sobre todo cómo es capaz de meterse en un mundo tan competitivo como es el mundo del fútbol? Pues bueno, hablo siempre de mi caso personal. Yo tuve una situación personal que yo creo que todos los fisios de alguna manera somos fisios porque en nuestra persona hemos vivido algo que nos ha hecho meternos en el mundo de la fisioterapia. En mi caso yo tuve un accidente de moto con 16 años. Ese accidente pues marcó un poco mi vida porque yo hacía deporte, me gustaba mucho el karate, hacía cosas a nivel deportivo, nada de competición seria, pero sí que es verdad que era un tío activo. Y con 16 años, bueno, pues nos estrellamos un amigo y yo ahí en el Aguajo con la moto. Ostras. Y me fracturé fémur de la pierna izquierda con desplazamiento y tibia y peroné de la pierna derecha sin desplazamiento. Uf. Entonces, bueno, yo no hice ni un día de rehabilitación, porque allí no había nada de rehabilitación. Era 1996, ya ha llovido bastante. Y bueno, me metieron, me operaron, me tiraron, estuve casi un mes en el hospital, me metieron en el coche de mi padre y me dijeron, bueno, ya nos vamos viendo. Bueno, entonces, levántate y anda, ¿no? Claro. Como el del milagro. Entonces mi abuelo, que para mí siempre fue un referente, él había boxeado desde joven y le gustaba mucho el deporte, entonces me dijo, yo voy a verte si hacemos ejercicio. Entonces entre él y mi hermano Edu, que me ayudaba mucho con la flexión y la extensión, porque nos poníamos a ver un programa que era el canta-canta y entre canción y canción me doblaban las piernas, yo ahí aguantando. Pero bueno, por no hacerte la historia muy larga, pues eso marcó mi vida porque estuve casi 2 años para recuperarme. Pasé silla de ruedas andador, dos muletas una muleta. Entonces, mientras que todo el mundo estaba por ahí de fiesta, bim, bam, 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 yo estaba recuperándome una lesión que de alguna manera me puso los pies en el suelo, porque sabes que en esa época... Nunca mejor dicho, ¿eh? Tú siempre piensas que eres Dios, o sea, ahí en esa época eres... Con la juventud, claro. Pues yo, la realidad me metió ahí y me dijo, pues ahora nada. Entonces, me picó la curiosidad, porque me gustaba el tema de poder hacer que la gente volviera a competir después de una lesión, porque lo había hecho mi abuelo conmigo y a mí me gustaría que la gente no pasara por lo que he pasado yo, Claro. Sino que tuviera de alguna manera la posibilidad de un profesional que le ayudará a volver a estar bien. Claro, profesionalizar más eso que consiguió tu abuelo contigo de una manera más amateur a lo mejor. Claro, ¿qué ocurre? Que en esa época la fisioterapia era nuevísima, es decir, yo estuve en la segunda promoción. Ostras. Entonces, claro, era algo que estaba muy de moda. En aquella hora, acuérdate que estaba el masajista que hace masajes. Voy a no sé quién, que es un masajista que te hace no sé qué.
Un chamán. Un chamán. Entonces, bueno, se creó la carrera de fisioterapia, yo entré allí, me costó muchísimo porque es verdad que no saqué nota en el bachiller porque no quería suspender para no dar un gusto más a mis padres, aprobé con 5, la nota era superior a la de medicina, tuve que hacer módulos para poder entrar, bueno, por hacerte un poco la cosa más rápida, 4 años después entré en la promoción de fisioterapia que yo quería. Y bueno, estando allí yo tenía claro que quería ser fisioterapeuta deportivo, o sea, lo tenía claro que no quería otra cosa no fuera deporte. Y casualidad de la vida me puso a mi amigo Fer al lado de mi clase, un chaval que conocí, que ya es amigo mío de toda la vida, y él llevaba un equipo de fútbol, y un día me dijo, David, tío, ¿por qué no te vienes conmigo a mi equipo de fisio, que nos hace falta un fisio? Y digo, bueno, si yo no soy fisio, digo, yo estoy aquí en prácticas, ¿sabes? Me dijo, bueno, pero es que estamos buscando gente que nos pueda ayudar allí y nos pagan los viajes. Digo, ¿nos pagan los viajes? Digo, pero ¿qué equipo es? Y me dijo, el Levante. Digo, ¿Levante? Digo, yo nunca había jugado a fútbol ni me gustaba fútbol. Porque además yo era el típico que todos los colegas no cogían nunca para jugar porque era más malo. El último, ¿no? El último, se ponía a elegir y cuando no quedaba nadie, te miraban a ti, hacían así un poco. Venga, no hay otro. Ponte de portero. Ponte de portero. ¿Sabes? Entonces, claro, el fútbol no me llamaba la atención, pero bueno, digo, bueno, pues es una manera de empezar. Y digo, ¿qué equipo es? El Levante. Y acaba de empezar en Buñol. Entonces, claro, yo llegué allí a Buñol, me presenté, vi una buena acción porque no había tanta burocracia como ahora. Pues bueno, a partir de ahora elige un despacho, yo me compré un póster de músculos y de huesos, me los coloqué allí, que 15 años después fui con el Valencia, y aún estaba mi póster allí, ¿sabes? Entonces me quedé alucinando. Y nada, empecé a trabajar en mi época de universidad, empecé a trabajar durante todo el periodo universitario como fisio del Levante de la academia hasta el juvenil A. Ostras. Entonces, claro, el bagaje que cogí mientras que estaba estudiando fue brutal, porque ya sabía valorar, sabía mandar trabajo, todo tipo de lesiones, las hacía, las trabajaba porque no, en aquella época no había internet. Entonces, si tenías un esguince de tobillo, con lo que tú habías hecho deporte, que yo iba al gimnasio y me gustaba hacer de todo, y lo que yo leía iba haciendo. Entonces fue un poco creándome el fisioterapeuta que soy hoy en día. Luego, pues casualidades de la vida, al final el Levante y yo no decidimos renovar por situaciones personales. Y bueno, en aquella época me ofrecieron ir al Bijusa Valencia de fisio. Yo no podía porque estaba en el Levante, se lo ofreció un amigo. Mi amigo fue al Bijusa y luego el Bijusa, el Villarreal fichó al cuerpo médico del Bijusa Valencia y tenía una plaza para otro fisioterapeuta y me llamaron, oye David, ¿te quieres venir al Villarreal? Y cambié al Villarreal. Adelante. Y estuve 3 años en Villarreal, 3 temporadas, y luego fue cuando yo monté una clínica justo aquí en Aldaya enfrente porque soy cabeza inquieta y al final el fútbol, por desgracia, los fisios no estamos valorados como tocan, y al final me monté una clínica y al final decidí dejar el Villarreal para apostar por la clínica y venirme a un equipo en tercera división, el Burjasot, que estaba en tercera división y como era la época del boom inmobiliario pagaban muy bien. Digo, bueno, pues me cojo un equipo en tercera división con un entrenador que conocía, que fue para mí el mejor año que tenía en el fútbol, el Burjasot, por la gente que estaba allí y por lo que aprendí también y por el grupo de chavales que teníamos, que ahora somos muy amigos. También me pilló con 29 años y iba a apostar por la clínica. Pero luego llegó el boom inmobiliario, yo dejé el Villarreal, el Burjasot, que el presidente tenía constructoras, desapareció. Ostras. La clínica, por el tema de que la gente se quedó sin pasta, desapareció. Desapareció también. Y yo me quedé sin nada. Y te quedaste a 2 velas. Me quedé sin nada, que vamos, que ahí me planteé incluso irme a la obra o lo que sea. Digo, Claro, aquí se ha acabado, un giro porque drástico. no puedo, o sea, estaba arruinado totalmente. Ostras. Entonces, casualidad de la vida, me fui a un concierto en Castellón, que es de Fito Los Fitipaldis, y me encontré a Ramón, a mi jefe en Villarreal, y me dijo, macho, he perdido tu teléfono, tal, no sé qué, dámelo, tal. Le di el teléfono, estuvimos un rato juntos, tal. Y a la semana por ahí me escribió y me dijo que sí, que me quería ir a Rusia, al Dinamo de Moscú. Al Dinamo de Moscú, un equipo de Dinamo de Moscú, de fútbol sala, con un compañero suyo que había estado en el Prat de Castellón, sección española, tal, no sé. Y yo investigué un poco la situación y dije, si no tengo nada, pues para allá que me fui. Estuve 6 meses en ese equipo con Miguel Andrés, que es top, es un tío espectacular, que ahora está en la selección holandesa de fútbol sala, es un top. Pero las cosas no salieron como tienen que salir a los 6 meses por lo que pasaba en el fútbol. No hay resultados, pues cambiaron de cuerpo técnico y eso yo... arrastra un poco todo. Claro, nos arrastró a todos y de alguna manera
Pues yo había conocido, estando allí, a otro top entrenador, que es Tino Pérez, que este año estaba en el Barcelona de Fútbol Sala, y él estaba en el Dinamo. Y cambié de equipo y pasé de jugar descenso a jugar Champions. Y estuve con él esa temporada y cuando acaba la temporada él continuó, yo rescindí y me vine aquí a Valencia. Y en el impasse de cambio de cuerpo médico de Valencia entró Amadeo Salvo y con él entró Rufete. Y Rufete o Amadeo Salvo, no sé quién, optó por el mismo cuerpo médico que tenía el Villarreal. Y entonces el médico que se rodeaba en el Villarreal, pues se rodeó de la gente que tenía confianza. Entonces no llamó a los mismos. Y fue la primera vez que recalé en el Valencia, porque luego recalé otra vez. Estuve en el Valencia 2-3 temporadas, pero pues lo que pasa que no estamos bien valorados económicamente, entonces siempre tienes que tener otro trabajo. Es lamentable que no, no se le da importancia al fisioterapeuta que realmente tiene, porque el fisioterapeuta realmente es el que consigue que todos los jugadores estén sanos para que el entrenador pueda competir ellos, claro. y el preparador físico pueda prepararlos. Pero luego económicamente no te valoran. Pues no lo sabía, y mira que en el mundo del fútbol parece como que todo el mundo por el simple hecho de estar ya deben de cobrar bien, porque como es un mundo que mueve tanto dinero, y más una persona que se está encargando de la salud de los que luego hacen que haya resultados, ¿no? Sí, pero eso es lo lógico que podías pensar, pero luego no es así. Y entonces, ¿qué ocurre? Que llega a todos los fisioterapeutas que vas a un equipo de primera división, el 90% de la gente, a no ser que tenga una protección detrás económica por herencia, porque lo tengan, porque hayan invertido, por lo que sea, todos tienen clínicas. Y llega un momento que optan por sus clínicas más que por su profesión, que debería ser, te pago también que tú te dediques solo a esto, porque estás cuidando de gente multimillonaria, que no pueden estar lesionados. Entonces, claro, bueno, pues yo dejé el Valencia en esa época, me vine aquí, monté Box 55, que la destruyó la Zara, y luego pues me dedicaba pues, a ir a Costa Rica a un equipo a hacer estudios biomecánicos, a ir a Italia a otro equipo de estudios biomecánicos, a ir a Hong Kong con un futbolista, a tratar ciertas cosas que a mí me llenaban, a Iván Penalba, que compite, entonces al final eso me llenaba y en 2020 en pandemia me volvió a llamar el Valencia. Estuve 10 meses, porque lo mismo, dije es que no vale la pena y lo dejé. Lo dejé, seguí con Voz 55 y haciendo mis cositas, pues en un equipo, en otro, aquí para allá, con deportistas a nivel personal. Ya a nivel más individual, sí, ¿no? Claro. Ya a nivel del futbolista en cuestión que confía en ti y te llama. Ya no para un equipo como tal. Eso es. A mí en esos casos, luego lo hablaremos, me gusta mucho estar en contacto con el fisio del equipo, porque al final él es el responsable de él. Claro, tiene que haber una cierta compenetración entre que lo que haces tú, lo que hace el otro. Claro, al final si tú te pones a tratar a todos los futbolistas y no tienes un feedback con el médico del equipo, porque al final es verdad que el futbolista decide confiar en ti y tú no puedes decirle que no. Pero yo tengo que darle la información, sea cual sea, al médico y al fisio del equipo, porque si ese tío se lesiona, claro, al que van a echar es a él. claro, sí, sí. Es muy fácil ser fisio de un tío en la sombra. Ya, porque luego el que recae El que se expone es el otro. Claro. Y eso no es justo para el otro. Entonces yo creo que ahí es fundamental que si yo voy a tratar a ti, que juegas en el Manchester City, casi. yo hable con el fisio del Manchester City, le diga, yo llevo a este chico, estoy haciendo esto y esto, para que no se dupliquen tratamientos, para que vamos a una, y a partir de ahí tú no seas responsable de mi error. Claro, porque ¿cuál es la diferencia así fundamental entre un fisio deportivo y un fisio normal, a lo mejor al que yo pueda ir y me atienda? O sea, ¿cuáles son las diferencias reales que hay entre el trabajo que tú tienes que hacer con un futbolista y el trabajo que tú harías con un ciudadano de a pie que lo único que quiere es que tenga una molestia o que le quites la sobrecarga o cosas así? Pues yo te lo voy a resumir en unas preguntas que le hago yo a mis... ¿Se viene cuestionario? Se viene cuestionario. Yo estoy muy jodido. En una pregunta, en una pregunta que le hago yo a mis pacientes cuando entran en consulta. Es decir, todas las lesiones tienen una línea estructural y una línea funcional. La línea estructural simplemente te has roto un isquiotibial, ¿de acuerdo? Tienes un tiempo de cura. Y al final de ahí yo puedo hacer todo tipo de fisioterapia sobre esa estructura para acortar tiempos, ¿de acuerdo? Ahí entran muchos factores. A veces no se acortan los tiempos
y empiezas con la parte funcional, que la otra parte, antes de lo que debieras, asumiendo riesgos. Riesgos que tienes que asumir porque tienes que recortar plazos. Entonces yo la pregunta que te hago cuando haces mi consulta y la diferencia que hay entre un tratamiento a nivel profesional, deportista profesional o amateur es, ¿quieres que te cure o quieres jugar? Claro, no es lo mismo. Querer jugar este sábado ya, ¿no? Como sea, Claro. a querer tener, claro, eso tiene sus pros y sus contras. Claro, es que cuando se lesionó un futbolista profesional, yo me acuerdo una vez en Valencia que jugando un partido mixto se lesionó un futbolista y yo salí al campo a por él y cuando iba por la banda, hacia la enfermería con el cogido del hombro, si me preguntaron 20 personas lo que ninguno me preguntó... ¿Qué le pasa? Sí, pero ninguno me preguntó, no sé, tranquilo, tal, no sé, me dijo, ¿qué tiene? ¿Para cuánto tiene? Y no habíamos salido ni del campo. ¿Cuándo puede volver? Claro, o sea, no habíamos hecho ni la valoración. Yo iba con el tobillo como una pelota y yo sabía si tenía ligamentos rotos, cartílago, huesos, yo qué sé. Y ya se están preguntando, ¿qué tiene? Y la siguiente pregunta es, ¿para cuánto tiene? Entonces, el fisioterapeuta deportivo lo que hace es que es un especialista en optimizar tiempos de recuperación. Y es un especialista en prevenir que eso no ocurra. Cuando tú estás en consulta y te has lesionado, yo digo, ya se ha lesionado. Ya, Ya claro. está, ya no puedo hacer nada, se ha lesionado. Ahora tengo que intentar cortar plazos. Entonces, para eso asume riesgos. Y esos riesgos equivalen a que un futbolista profesional, tú has tenido aquí a gente profesional, futbolistas, son gente que con 30 años tienen 4, 5, 7 operaciones, con 40 años están hechos polvo. Y tienen pagan un hándicap de salud brutal a costa de un dinero que ellos reciben por hacer su deporte. Claro. Es Merece la totalmente pena, ¿no? diferente. A Claro, lo mejor la pregunta es, ¿merece la pena? Eso, valóralo. yo recuerdo el documental este de cuando ganamos el Mundial y tal, Torres Sí. se acababa de operar de la rodilla y en lugar de hacer una operación más laboriosa y con mayor plazo de recuperación, decidió hacer una más agresiva con menor plazo de recuperación para estar en el Mundial. Y él lo decía, ¿merece la pena? No lo sé, para mí sí. Y él hablaba de que igual se había quitado 3 o 4 años de fútbol fácil por quedarse sin menisco prácticamente. Entonces, claro, eso son a lo que es, al final, lo que tú estás explicando de a lo que se exponen los jugadores, ¿no? Muchas veces. Y luego el tema de jugar infiltrado, de jugar con cosas enmascaradas. Eso, todo eso, al final vosotros, ¿cómo hacéis para... Porque claro, vosotros al final también tenéis un código, ¿no? De decir, ostras, yo no debería dejarte jugar con una distensión que sé que como hagas un sprint de más igual se convierte en una rotura grave, ¿no? Entonces, ¿en qué momento vosotros tensáis esa cuerda de decir, bueno, hasta aquí yo creo que podrías hacer, más no, y si no, vente y trabajamos? Pero ahí entra a jugar que tú tengas un buen médico y un médico valiente para decidir cosas. En el que sea un tío que tenga la capacidad de arriesgar por el equipo siempre con el consentimiento y siempre hablando con el jugador. Es decir, ejemplo, nosotros este año ahí en Sarria, porque yo después de toda la historia he acabado en Sarria, en Emiratos, y además hemos hecho un año muy bonito. Hemos tenido un futbolista con un problema de menisco, dos meniscos, un menisco de las dos piernas, de rodilla derecha y rodilla izquierda. Ostras. Desde el minuto 1 Uf, ha jugado todos los partidos, todas las competiciones, ha ido con la selección y al final de esta temporada se ha operado. madre mía. Ha aguantado. Ha aguantado con trabajo de fisioterapia, con trabajo obviamente del médico, que el médico tiene que ser un médico valiente, que pues si tiene que poner un PRP lo ponga, si tiene que vaciar una rodilla lo haga y lo mantenga con ciertas cosas, que obviamente es salud. Estás pagando un peaje, Claro. pero el jugador lo sabe y decide, como tú bien dicho, como con Torres, decide arriesgar cierta salud por estar. Y eso yo he visto, por ejemplo, casos en los que he visto jugadores que han salido a jugar con una hernia discal bloquear de espalda, que cualquier otra persona estaría en cama, tirado, muerto. Antes del partido le han enchufado al doctor medicina por un tubo, le hemos hecho tratamiento para jugar, ha salido que no se podía ni mover y encima la grada la ha puesto a parir. Madre mía, claro. Porque Claro, detrás de cada futbolista hay una historia personal. La gente sale a jugar y el 90% de los futbolistas salen con dolor. Porque físicamente van al máximo. Entonces, claro, la gente juzga. Porque, madre mía, que no corres, que no sé qué. Ya, pero es que a veces no puede correr. sí, a lo mejor tendría que estar tumbado.
Claro, entonces al final es complicado, porque a lo mejor es que ese tieso es mejor Ya. que el que no está tieso y tiene que jugar, o el otro no está por lo que sea, o el míster no confía en él. Entonces al final el fútbol profesional tiene un código, como tú bien dicho, que hay que vivirlo, en el que tienes que estar ahí y vivirlo y decidir en cada momento qué es mejor. Entonces, el problema del cuando viene a clínica, Mm. yo muchas veces me río porque digo, vale, pero yo es que te dice que tiene lo que sea, pero dice, pero yo sábado tengo que correr la maratón de Valencia. Y claro, yo le pregunto, ¿pero te pagan por ello? No, pero quiero correr, perfecto. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que te cure o quieres correr? Ya ves. Yo quiero correr, ¿vale? Pues luego vas a pagar lo que quieras correr. Claro. Yo tuve el caso más heavy que he tenido en la ciudad amateur fue aquí en la Amateur de Valencia un miércoles, corría domingo, el miércoles me llama uno y me dice, David, te manda tu teléfono que dicen que eres el mejor fisio que puedo tener, y ya me llama por teléfono y él mismo me dice, tengo una cintilla de corredor, porque lo he visto en internet. Autodiagnosis. Y yo, guau, perfecto. Digo, bueno, lo que dice que soy bueno es muy fácil, si yo te curo o te ayudo y corres, seré bueno, si no lo consigo, seré Pues lo más. no, Eso claro. es, al final, Sí, lo lógica que tú aplastante, sí. quieras decir, ¿no? Y bueno, el chaval viene a verle, es verdad, tenía una cintilla de corredor. Total, que yo le digo, bueno, ¿y esto cómo solucionamos? Digo, solución no tiene. Claro, solución no tiene. Digo, ¿cómo te curo yo una cintilla de corredor en 3 días? Es decir, eso es una cintilla de corredor, siempre que no tiene tendinopatía, yo se lo digo a mis pacientes, es una consecuencia, no es una lesión. La tendinopatía siempre es consecuencia de algo que durante mucho tiempo ha estado mal y ha generado al final un problema. Un movimiento Y, repetitivo. A lo claro, mejor, él me dijo, me he pasado en cargas, pues ahí lo tienes, he hecho más kilómetros de lo que debía, perfecto. Digo, pues vamos a probar fisioterapia de profesional. ¿Cuál es? Te voy a pinchar el tensor de la fasciolata para quitar tensión. Te voy a poner un vendaje que mueva la rótula hacia adelante, hacia adentro para que no te roce y te duela. Y te voy a hacer un vendaje en el tobillo para aniliar tu pie, para que tu biomecánica cuando impacte y tu glúteo medio que está débil, no vaya la rodilla en valgo y me genere dolor. Y corres. Y ya te apañarás. Y prueba. Digo, vamos a probarlo a ver si te puedes correr. Eso será un miércoles. Digo, el viernes sales a correr y lo pruebas. Pues con un típico zumbao, el jueves sale a correr. No el viernes, el jueves. Y hace con máximo 10 kilómetros. Sale a los 10 kilómetros y me llama. Buah, estoy de puta madre, eres el mejor, tal, no sé qué. Digo, bueno, espera, que no son 10, son 42. Y no son 42 kilómetros, 42 kilómetros, son 84.000 impactos de pie. Ya ves. Esa pierna va a tener 42.000 impactos mínimo. Es que brutal. Entonces vas a bajar, el glúteo medio se va a fatigar y va a llegar un momento en el que no pueda más y vamos a ver cómo evolucionas. Bueno, ese es el jueves, el viernes sale a correr y se mete 25. Buah. Chico, bueno, Ya lo has liado. no es que estoy igual, no sé qué, total, que al final digo, vamos a probar. El sábado lo hago, lo hago la misma secuencia, le pincho, le pongo los vendajes para mamá y al correr el domingo. Y me dice, quiero hacerlo, no me acuerdo, en 4. Digo, yo me fui ahí al final de la carrera a ver si lo veía. Me dice, voy de naranja, ¿sabes? Como si fuera el único hijo de naranja. Total, que yo me esperaba del kilómetro del 4 y no lo veo. Y me manda un mensaje y veo que había acabado antes. Ostras. Hostia. Pues yo digo, buah, yo pensé al principio, se ha retirado. No ha podido. Pero luego veo que había acabado antes. Y digo, el lunes viene, digo, eso hay que tratarlo. El lunes viene, lo veo, lo valoro, y cuando le quito todo, resulta que en el empeine lleva una quemadura salvaje. Hostia, digo, ¿y eso? Dice, tío, no sabes lo que me pasó. Dice, cuando llevaba 10 kilómetros, dice, o por ahí, fui a coger el abuteamiento, pisé una cascada de plano, me resbalé, me caí, me metí debajo de la mesa y todo el agua que había me cayó encima. Madre mía. Y dice, y me mojó todos los vendajes. Y entonces, ¿qué ocurrió? Empezó a rozarme el vendaje del pie. Y dice, pero de puta madre, me dice, porque me empezó a doler el empeine y la rodilla no me dolía. No notaba lo otro. Y la apreté. Y yo, en serio, y el tío venía con una quemadura brutal. Ostras. Así que ya no sé si fue porque yo hoy lo hice bien o porque no, un dolor quita otro dolor. Sí, pero sí que es esa verdad la típica, ¿no? De que ahí, aquí te doy un golpe allá. sí es verdad que yo ahí me convertí en un fisio deportivo. Me importaba nada su salud. Claro, readaptaste a lo que él te pide. Claro. Si luego estás cojo, estás cojo. Mm. Pero tú quieres acabar, vas a acabar. Esa es la diferencia que hay. Al final esa también es la gran diferencia un poco
entre cuando uno es profesional y cuando no es profesional. Has comentado el tema de los impactos y eso a mí me llama la atención porque yo siempre lo he pensado, porque yo he tenido varias lesiones y demás y muchas de ellas pienso, por pensar cosas, que han podido venir de correr, porque al final correr es un deporte que parece como que todo el mundo sabe hacerlo de per se, de que yo me calzo unas zapatillas, salgo y soy capaz de correr. Es verdad, eres capaz de correr, pero lo normal es que tu técnica de carrera sea un desastre. Entonces, es lo que tú has dicho. X kilómetros ya no vamos a poner una maratón. Tú sales un día que te motiva 6, 8, 10 kilómetros. Esos son entre 8 y 12.000 impactos que estás haciendo y que puede que los estés haciendo mal. Hacer 12.000 veces mal una cosa, lo normal es que te conlleve algún problema físico. Claro. Entonces, esa es la gran diferencia a lo mejor entre los profesionales que sí que hacen todos esos trabajos que el resto no hacemos, pues de que un día lo dedicas a técnica, el otro día lo dedicas a fuerza y luego hay un día en el que tú corres. Esto lo estuvimos hablando aquí con Iván, Claro. que es cliente y conocido tuyo, bueno, paciente mejor dicho, y que es así, es la gran diferencia entre los pros y los amateurs. Entonces esto también me lleva a preguntarte cómo se hace esa preparación. Primero, si tú haces preparaciones también a nivel amateur y cómo las haces para lo que tú también has comentado antes de prevenir lesiones de gente pro, que al final tampoco tiene que ser fácil, supongo. Sí, yo con la experiencia que tengo, pues al final lo que he hecho ha sido una metodología de trabajo basada en valoración biomecánica funcional. Es decir, yo te valoro a ti biomecánicamente cómo eres y qué déficits tienes. Y a partir de ahí genero que la base del pastel, por decirlo de alguna manera, sea perfecta. Y a partir de ahí vamos a intentar que cuando tú le metas las cargas que necesites para preparar tu deporte, la base del pastel no se estropee. ¿Me explico? Y a partir de ahí, pues trabajo en torno a la situación que yo voy viendo que tú demandas como el peaje que has pagado. Es decir, me metí una zambombada de 20 kilómetros y tengo los isquios cargados. Pues yo, con punción seca, que es la base de mi tratamiento, y electropunción, te intento mejorar toda tu biomecánica para que tú el pastel no se modifique. Y luego analizo mucho el deporte que tú haces. Por ejemplo, yo fui fisio de un piloto de MotoGP y yo me estudiaba los circuitos Ostras, para para ver cuántas veces abría la pierna derecha y la pierna izquierda por el trabajo de abductores. Ostras. Y en torno a eso le trabajaba la prevención. Con Iván, por ejemplo, en torno a los kilómetros que él hace, porque además Iván tiene una capacidad de sufrimiento brutal que es increíble, es la única persona que he visto yo correr 25 kilómetros con un gemelo roto y llamarme y decirme, David, quiero correr. Y yo decía, pero yo no te puedo decir que corras, y es esto, pero no me duele. Pues y al final dije, mira, Iván, corre, pero ojo si bajas algún escalón. ¿Sabes? Porque si bajas un escalón, el pie entra más en flexión plantar y te puedes hacer daño. Y yo ahí cruzando los dedos. Madre mía. Pero yo controlo todo para intentar, de alguna manera, tener una buena base de pastel, un preventivo muy bien hecho y luego, con la experiencia que yo tengo, ir valorando que puedo tocarte para mejorar. Y luego... Perdona, David, cuando hablas de la base del pastel, hablas de lo que es la biomecánica y de no perder ese comportamiento que tiene la persona mecánicamente hablando, a lo mejor. Claro, hay unas leyes biomecánicas en el cuerpo humano que hablan de que hay un timing de activación muscular, que es casi más importante que el trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza está muy de moda ahora, porque es verdad que si tú tienes fuerza, mejoras todas las demás cualidades. Pero hay un patrón de activación que tienes que tener, porque si no, la fuerza sin control no vale de nada. Entonces, al final, lo que tienes que intentar es generar una buena base biomecánica donde la fuerza pueda estar bien trabajada o que tenga una buena capacidad de mejora. Si esa base no es correcta, al final tienes un problema. Es decir, y eso al final, el cuerpo humano lo que hace es que te readapta. Es decir, yo, por ejemplo, ¿por qué cojeas? Porque tú tienes una lesión y el cuerpo no te va a dejar parado en tu casa, te va a hacer cojear para poder deambular. Y eso es una adaptación patológica a esa lesión. Entonces, yo siempre baso mis tratamientos o mis lesiones en una parte estructural y una parte funcional. Y la parte funcional te la valoro para que no se adapte mal a la lesión que tú tienes. Porque si no, al final, ¿qué ocurre? Que el músculo que no es actor principal se convierte en actor principal y a la larga siempre es un problema. Descompensaciones. Claro, Cosas ya... y las descompensaciones, por ejemplo, en un corredor significa que el glúteo medio falle en el kilómetro 25 de una maratón
y bajes un escalón y rompas un cruzado. Madre mía, claro. Entonces al final tengo que tener unos patrones de biomecánica muy claros de trabajo y luego estudiar el deporte, lo que les estaba comentando. La gente cuando corre se preocupa por el impacto, claro, es impacto, pero el impacto es muy poco. Tú analizas la zancada y lo que te voy a decir igual te choca la cabeza, pero tienes más tiempo en fase de vuelo que en fase de impacto, porque te preocupas por el impacto. Es decir, Claro. Preocúpate por hacer el bien impacto la es esto. zancada. Es decir, sin embargo, si yo tengo, por ejemplo, una biomecánica mala en la fase de vuelo y yo tengo una sobrecarga de toda la cadena posterior porque no la he trabajado, en la fase de vuelo mi flexión plantar es más larga. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo voy a apoyar el pie es mucho más inestable en flexión plantar. Si cojo cualquier estímulo, me puedo lesionar. Se te va a doblar. Si no tengo ese control biomecánico y me fatigo y acorto zancada, a lo mejor me taloneo de alguna fascitis plantar. Entonces, es muy interesante, obviamente, controlar el patrón de apoyo, porque en el momento de apoyo es cuando absorbe la fuerza y tu musculatura tiene que ser potente para tu rodilla, estar estable todo momento como una vía de tren y no vaya afuera, que es cuando se puede preocupar por la lesión, porque la rodilla está diseñada para hacer flexo-extensión, no valgos y varos, pues cuando esquías las rodillas van que vuelan, ¿de acuerdo? Porque encima tienes que tener valgo y varo para frenar. Lo tengo prohibido desde los 20 años. Y no está diseñada para eso, pero me tengo que preocupar en la biomecánica del cuerpo humano, porque tú cuando te vas corriendo no estás pensando, cuando levante la pierna voy a meter el pie menos en flexión. Vas pensando en por qué estoy corriendo yo, señor, si me puedo parar. Hubiese parado hace 5 minutos. Claro. Entonces, claro, luego es verdad que el deportista, obviamente, hoy en día no puedes nacer y te puedes hacer. Porque hemos visto hoy en día el fútbol, por ejemplo, yo analizo jugadores de hace 25 años que llevo en esto y jugadores de ahora y la calidad es totalmente diferente. Claro. Totalmente diferente. Es que eso estabas hablando tú de correr, que al final correr es lo que tú dices, un movimiento lineal, pocos cambios, salvo que haya alguna curva, pocos cambios. Pero claro, tú estás metido en el fútbol. El fútbol es una locura en cuanto a biomecánica, en cuanto a movimientos, cambios de ritmo, cambios explosivos de dirección, incluso vueltas enteras. O sea, eso biomecánicamente para estudiarlo, te imagino ahí con el libro de Petete, ahí venga a pasar hojas, porque eso debe de ser una locura. La biomecánica al final la adaptas al deporte, porque si alucinas con el fútbol, cuando yo en el Dinamo, por ejemplo en Moscú, fue fútbol sala. Ahí era peor. Sí, porque pega, porque ¿no? Patina. Y los tiempos son 3 minutos y fuera. O sea, te meto 3 minutos en campo, te fundo a cero y te cambio. Y a los 3 minutos sales otra vez a fundirte a cero y te cambio. Uf. Entonces son gente preparada, que el preparador físico tiene un trabajo fundamental en preparar físicamente a ese deportista, pero bajo un criterio de biomecánica patológica del fisio que pueda ayudarle a optimizar el trabajo del preparador físico. Pero sí que es verdad que en el fútbol, tanto con el fútbol sala o cualquier balón o cualquier equipo de deporte de colectivo, hay un balón y ahí ese es el hándicap brutal. Y es que el balón no va a la velocidad que tú quieres. Porque un corredor, tú bien has dicho, yo voy a correr a 5 minutos el kilómetro. Ahí tú estás ahí fatigado que no puedes más y de repente metes un balón en tu espalda y tienes que correr. No puedes decir, bueno, voy a otro. Voy a hacer 5 minutos el kilómetro. No, tienes que ir como un avión. Lo que te dé, claro. Y cuando llegas al balón, yo voy a utilizar todas mis armas para quitártelo. Y eso es, imagínate, llegas tú antes a mí, al balón, tú trincas el balón, y yo he decidido irme al suelo contigo, a pegarte un patadón para quitarte el balón, o cogerte el hombro y girarte, y tú rotas sobre tu rodilla, y a la vez que tú te estás rotando me coges y me tiras a mí, y ahí biomecánicamente es una lucha brutal. Por eso la gente dice, no, los futbolistas son gente que no hacen ahí, están cansados. Yo veo más agresivo, y yo ya lo que te voy a decir, yo veo mucho más agresivo un balón dividido en el fútbol que un combate de la UFC. Ostras. Y fíjate que tú entras a un combate de UFC y tú ves a Topuria y el último que se pegó con el Oliveira ¿no? Con Oliveira, y van a pegarse. Pero ellos están biomecánicamente preparados y su cabeza está preparada
para ir Para recibir y para recibir y están estudiados todos los movimientos. Si tú me vas a pegar aquí, yo voy a crochear aquí, te voy a dar aquí, voy a bloquearte y voy a pivotar por encima de tuyo. Están dentro del descontrol que la gente ve, hay un control brutal de la situación. Por eso yo creo que Topuria está bueno, porque tiene controlado todas las situaciones y es el mejor en todas las situaciones que tiene. Y luego tiene un equipo de fisioterapeutas detrás brutal, muy buenos, y basa su entrenamiento en ellos. Y eso es el éxito de él. Y luego, aparte de, obviamente, que tenga su preparador físico y todo, claro, todo pero lo que va detrás. En mi rama, y lo valora como toca, imagino que estarán valorados en todos los aspectos como toca, ¿sabes? Y ellos matan por él, que es lo lógico, y son profesionales con él, no tienen que buscar otras cosas, que a lo mejor las tienen, pero es su prioridad. Cuando hay combate, es Topuria mi prioridad. Pero volviendo a la situación del fútbol, cuando tú vas a un balón dividido, no sabes lo que te va a pasar. Entonces tú no estás preparado. Yo, por ejemplo, una cosa que he tenido, yo decía yo a mis jugadores, a los míos, a los centrales, que les gusta ir al choque para marcar el momento, yo les decía siempre, si vas a un balón dividido y tú ves que el delantero no te ha visto, grítale. Porque el mismo grito va a hacer que el delantero haga y se tense. Si tú no le gritas, o tú no dices que vas, o cualquier cosa, y le ha perdido tu marca, a lo mejor le metes un zambombazo y lo pillas relajado y le haces una fractura cervical o cualquier cosa sería, ¿eh? Entonces, yo siempre digo, ir a por el balón y gritar, porque en el momento del balón dividido, ahí vale todo. Eso es una locura. Y muchas veces se ha visto que la típica situación en la que no está preparado, como tú dices, uno pone el pie un poco más blando y vuelan tobillo, vuelan rodillas, vuela prácticamente todo lo que no está preparado para tener esos movimientos que tú estabas comentando. Entonces, todo eso, ¿tú cómo lo preparas o cuál es el trabajo tuyo ya real a nivel de campo de decir, para que mis jugadores estén bien, yo tengo que hacer esta serie de directrices? Pues mira, yo lo primero que hago es, yo en pretemporada diseño el trabajo biomecánico que voy controlando y a partir de ahí lo que hago, estoy muy en contacto con el preparador físico para trabajar cualidades y yo le digo a mis futbolistas, cualquier situación que tú notes de sobrecarga, aunque tú no le des importancia, me la comentas. Y a partir de ahí yo tengo patrones de trabajo que yo me hago mi calendario y voy controlándolos semanalmente para ver en qué te puede ayudar. Y voy preparando la musculatura para que tú puedas el factor controlado, tenerlo controlado. Porque yo no puedo controlar que Donnarumma vaya al suelo en el último partido y coja a Musiala y le parte el pie. Uf. Porque yo ahí no puedo, ningún fisioterapeuta puede encontrar esa situación. Claro. Entonces hay factores extrínsecos que no son controlables, que por mucho que tú prepares a un futbolista a todo, pueden pasar. Eso no lo puedes controlar. Claro. Todo lo demás, que es controlable, pues yo lo trabajo con punción, con electropunción, con tratamientos, con ejercicios preventivos, con trabajo específico preventivo muscular, ya no de trabajo de cualidades físicas, sino de trabajo de base, de musculatura profunda, de control motor cervical, de control motor lumbar, de trabajo neurocognitivo, de, por ejemplo, que tú tengas la capacidad de observar dos cosas a la vez sin perder el control del balón. Ostras. Porque eso muchas veces las lesiones vienen porque yo tirar un balón la última lesión que tuvimos de un cruzado anterior, es tirar un balón al segundo palo, el portero sale, pierde la noción del balón, le pican el balón al segundo palo y cuando él ve el balón gira para ver si van a rematar y el apoyo de la pierna la falla. Y ha perdido la noción de la situación. Claro. Entonces eso también se puede trabajar con fisioterapia y es lo que más nos dedicamos a eso, porque las cualidades físicas las tiene que llevar un preparador físico. Preparador, claro. ¿Y cuáles son las lesiones más comunes que se encuentran en el mundo del fútbol? Porque así sin pensar un poco, vemos casi siempre que como que sufren mucho de isquios y de abductores. No sé si es porque hay descompensaciones musculares, por algo biomecánico, claro, o por qué se dan tanto ese tipo de lesiones. Mira, el músculo más importante que hay a nivel de piernas es el glúteo mayor. El glúteo mayor, según la ley de Handel, es el primer músculo que se tiene que activar cuando tú corres. ¿De acuerdo? La musculatura funciona con agonistas y antagonistas. Tú tienes mucho bíceps y puedes trabajar el bíceps porque el tríceps se relaja. Entonces, ¿qué ocurre? El glúteo mayor es un músculo muy activo y el que le mete
que se debilite, el antagonista es el psoas, que es el músculo muy potente flexor de cadera. Famosos psoas, Psoas. los estiramientos de psoas, como tuvieron Entonces, ¿qué su momento ocurre? ahí. Claro, pero es que ahora hay una locura en trabajar fuerza de psoas. Cada vez que le está metiendo patrones al psoas, está debilitando el glúteo mayor. Cuando el glúteo mayor se fatiga, el que entra a jugar por él, el colega que yo te ayudo, es el isquiotibial. El isquiotibial es un músculo que está diseñado para proteger que la tibia no se desplace hacia adelante, y como el mecanismo de seguridad tiene el ligamento cruzado anterior, ¿de acuerdo? Pero está diseñado para frenar cuando tú corres, no para lanzar. Entonces, si el glúteo falla, quien lanza es el isquio. Y entonces tienes un músculo que está diseñado para frenar, lo conviertes en lanzador. Entonces lanza y frena. Ostras. Entonces tiene el doble de trabajo. Como lanza en concéntrico y frena en excéntrico, se cansa antes al frenar. Y llega un momento que no soporta la carga, tú estás en el minuto 35, fatigado, te metes una mano a la espalda, tiras a correr, ¡pop! Y te echa la mano atrás. ¿Por qué? Porque el glúteo ha caído y su trabajo ha sido demasiado grande para él. Te pasas en carga, se lesiona. Es ahí donde entro yo. Yo te preparo para que el glúteo no se fatigue. Te pincho el psoas para que el psoas se relaje, aunque te lo trabaje el preparador físico, y tu glúteo sea activo. Y ahí entra el trabajo de control de deportista. Ahora bien, si el isquio no falla, no se rompe, pero se debilita, llega un momento que no es funcional. Se contractura. Una contractura es un músculo que aparentemente es sano, pero no es funcional. Entonces, ¿qué ocurre? No puede más, claudica, y entonces no es capaz de soportar que la tibia no se desplace hacia adelante. Pero claro, cuando frenas, el isquiotibial te sujeta a la tibia. Si tienes la mala suerte de que cuando está la tibia desplazándose hacia adelante, solicita el ligamento cruzado anterior, que es un mecanismo de seguridad, falla el glúteo medio y tu rodilla va en valgo, el cruzado al aire. Y es cuando tú ves a muchos futbolistas que se lesionan solos. Sí, en movimientos que a lo mejor aparentemente no ha pasado nada grave. Nada. Y se lesionan. Se lesionan. Le falla el isquio, falla justo el glúteo medio cuando está desplazándose la tibia hacia adelante y el cruzado claudica. Claro, y ya entras en una dinámica, pues que bueno, ya entra la parte de entrenamiento, o sea, de la parte futbolística. Tú no estás, tú estás fuera, entra el otro, y si el otro hace bien, tú no vas a jugar más. Claro. Es que por eso también volvemos un poco a los inicios de lo que hemos hablado, que quieren jugar. Y que les da igual jugar lesionados. Ya no es tanto por un tema de salud de tal, sino también por un tema de su profesión, de que ven su puesto peligrar, porque ellos siempre van a tener como mínimo 2, incluso 3, que están deseando salir al campo, a hacerlo bien, a tal. Entonces, la oportunidad más grande que tienen es cuando hay una lesión. También me llama mucho la atención lo que estás comentando, porque esto ya lo he escuchado yo alguna vez, que claro, que vosotros los fisios tenéis que tener muchas cosas muy claras que a lo mejor el futbolista o incluso el ciudadano de a pie no tenemos nada claro. O sea, que yo te vaya a ti, por ejemplo, con un dolor, yo qué sé, del gemelo, y me empieces a tratar por el glúteo, pero ¿qué haces, David? Pero claro, pero es porque tenéis muy claro vosotros las conexiones que hay en el cuerpo y cómo eso. Entonces, a mí me llama mucho la atención y siempre lo he valorado mucho como algo de decir, joder, qué capacidad, ¿no? Y luego también te das cuenta y asimilas un poco que el cuerpo, o sea, que te parece que está muy distanciado el tobillo del cuello, pero que al final todo tiene su mecanismo y su historia. Claro, fíjate, hay muchos principios, está el principio de unidad funcional, el principio de multilateralidad, el principio de adaptación de cargas. Hay muchos principios que hablan de que todo el cuerpo funciona como uno, es así, ¿de acuerdo? A partir de ahí, tú necesitas controlar al paciente en todos sus ámbitos. Es decir, y la suerte o lo que un fisioterapeuta tiene que tener claro, por ejemplo, es que sea, yo se lo digo a mis alumnos, tienes que ser un crack en biomecánica, en fisiología y en anatomía. Y cuando tengas esas tres cosas claras, en patología. Yo tengo la capacidad de que tú te tumbas aquí o yo te estás ahí sentado y yo voy con mis ojos cerrados y te localizo un hueso del cuerpo, el que sea una referencia ósea, y en el momento que yo le pongo una referencia ósea y te toque, sé exactamente en qué músculo estoy, en qué nervio tiene, inerva, qué función tiene ese músculo, con los ojos cerrados. Ostras. En anatomía soy perfectamente capaz de diferenciar cualquier situación y cualquier estructura. Y luego en biomecánica también sé cómo esto funciona y cómo te adaptas. Y luego en fisiología también. Entonces al final,
cuando yo sé cómo eres de manera sana, cuando te lesionas, sé que hay que tocar. Porque la gente dice, no, soy como los mecánicos, ojalá fuéramos mecánicos. ¿Por qué? Porque los mecánicos... Cambian la pieza, ¿no? Claro, tienes una tuerca, la cambias, tuerca del 5, no me voy a inventar. Coges la tuerca del 5 y la sujetas. No, los fisioterapeutas tenemos, cada persona que entra, entran 10 personas, con 10 el 15 de tobillo, de ligamento pero hasta la línea anterior a tu consulta. Y las 10 personas tienen la misma lesión en un cuerpo diferente, el tratamiento es totalmente diferente. Ostras. Por eso yo no entiendo, y lo hablábamos antes tú y yo, al youtuber, al fisio-youtuber, Ya. al que tú llegas y dices, los 3 mejores lesiones, los 3 mejores ejercicios para una lumbalgia son este y el otro. Yo alucino, porque yo entiendo que tú puedas querer tener publicidad, porque todo el mundo intenta de alguna manera buscárselas a conocer por el tema de marca y tal. Pero sí que es verdad que no es real, estás engañando. Y estás engañando a gente con problemas de salud, que a lo mejor coges uno desesperado, Que son los que suelen buscar. ¿sabes? Y al final tienes un problema, porque si tú dices que los 3 mejores para hacer para una lumbalgia son estos 3, y resulta que esa lumbalgia viene por un atrapamiento de hernia discal casi protuida y haces inventar un ejercicio que no toca, igual el que le generas a la protrusión eres tú. O sea, que Porque, estás haciendo más grande el problema de lo que. claro, de lo que y era. luego que detrás de la cámara el que puede estar hablando contigo puede ser fisio, puede ser astronauta o cocinero. Sí, eso ¿Sabes lo que quiero decir? decir? Sí. No hay ningún... Confías en que hay es la gente- realidad claro, y ya está, pero. hay gente, por ejemplo, que es muy buena haciendo deporte, la verdad haciendo ejercicio y a lo mejor no es preparador físico, es informático. Sí, es verdad. Entonces, pero el tío está fuerte o la chica está fuerte y dice, no, estos son los mejores que me dan, pero son profesionales. Ahí tienes que tener cuidado. Sí, no, además se ve que con la. Ahora, claro, está muy de moda, te he dicho que siempre me gusta hablarlo, la marca Sí. personal y tal, pero independientemente de la marca personal, que luego lo hablaremos, el tema de la creación de contenido también es algo que, claro, que es lo que tú dices, hay que crear contenido. Y a lo mejor el típico creador de contenido de fitness también te saca una rutina de movilidad, de no sé qué, que te va a solucionar los dolores lumbares que tú tienes. Y tú dices, ostras, y claro, es una persona con una gran comunidad a lo mejor que te está haciendo eso, pero que lo que tú dices, que luego igual lo que... Es que, claro, imagínate, ahora cuando llegue la inteligencia artificial. Buah, Yo he estado, como he tenido tiempo libre allí, en Emiratos, he estado dando la inteligencia artificial, pero me he dado cuenta que la inteligencia artificial no vale para fisioterapeutas. el problema es que la inteligencia artificial a mí me parece brutal. Yo estoy un poco enfricado ahora Yo también. con la inteligencia artificial, entonces me gusta mucho. Pero es verdad que, claro, que ya se le está dando un uso ¿No? peligroso y ya Claro. está saliendo la gente de decirlo porque tú le puedes preguntar qué dosis de apiretal le doy a mi bebé y eso es peligroso. Sí, Igual que si le dices, yo tengo una, que soy el primero que lo he hecho, mira, esta es mi resonancia, a ver tú qué opinas, ¿sabes? Y te da una pauta, ¿eh? Sí, Y te sí. da un claro, ¿ahora qué hacemos? ¿La seguimos? ¿No la seguimos? Claro, mira. Ellos te lo ponen, de visita a tu médico tal, Sí, o como sí. lo pongan, pero claro, Sí, tú pero estás en vete al casa. médico y 4 meses de espera. Estás desesperado. Entonces, al final haces caso de inteligencia artificial. Yo te puedo hablar de las dos cosas. Yo he creado una aplicación de evaluación biomecánica y hemos creado con unos amigos y con una máquina que es Leo, una aplicación con inteligencia artificial. La inteligencia artificial la hemos entrenado una fisioterapeuta, Mari y yo. ¿De acuerdo? Entonces, la inteligencia artificial que te sale de esa aplicación somos 2 fisios. Con la base biomecánica le hemos metido nosotros. Pero yo me he ido a otra inteligencia artificial, al ChatGPT, y le he dicho, quiero esto, esto y esto. Y depende de cómo le preguntes, te dice una cosa u otra. Correcto. Y se objetiviza la lesión. Y objetivizar una lesión está muy bien para objetivizar lo que tú tienes. Chini tiene un esguince de ligamento lateral externo, un esguince grado 2 en su ligamento lateral externo de rodilla. Pero Chini es una persona que vive y siente y una biomecánica especial a esta lesión. Ujú. No te dice lo que tienes que hacer, te dice lo que haría tú y todo el mundo Que tenga. con una lesión. Entonces, para la fisioterapia, la inteligencia artificial no es complicado. Es verdad que luego tiene muchas cosas que va a funcionar. Por ejemplo, ahí tú le pides una dieta y te la hace. Claro. Sí, y tampoco Pero, nutricionista, y tampoco... pero tiene que ser la persona que utiliza la inteligencia artificial tiene que tener la educación de saber que no es un nutricionista.
que a lo mejor, no sé, no es para él. Claro, sí, porque no todos los nutrientes nos valen a todos igual, Esa- nos funcionan a claro, todos igual que lo que tú estás diciendo, que cualquier lesión y cualquier necesita de una valoración previa. O sea, tú andas de una manera, yo ando de otra, yo me agacho de una manera, tú te agachas de otra. así es. Entonces, Es que no puedes hacer ejercicio café para todos, porque igual a ti te gusta el té. ¿Sabes? Es decir, y si yo puedo hacer café para todas, al final vas a ocurrir lo que me pasa a mí en el box, que tengo muchísima gente que ha ido a muchísimos fisios, y a mí me da mucha rabia cuando el paciente viene y me dice, es que he ido al fisio y no me ha hecho nada. El fisio me puede, porque el fisioterapeuta, con su criterio mejor o peor, es un tío que entiendo que ha pensado para solucionártelo. Y a lo mejor lo que te hago yo te va bien porque previamente ha sido ese chico 4 sesiones. claro. Yo no me voy a poner la medalla de solucionarlo todo, porque a lo mejor a mí me ha venido muy bien lo que has hecho con ese chico para solucionarlo. Y el 80% del tratamiento te lo ha hecho él, pero no has tenido la paciencia o la confianza de tenerlo con él y resulta que te lo soluciono yo y parece que bueno soy yo. No, no, y a lo mejor el crack es él. ¿Sabes? Yo lo único que he sido es seguir sus pautas y me has dado más confianza. Y eso es lo que yo creo que yo a la gente con los fisios le digo que confíe en sus fisios, que al final de alguna manera ellos se preocupan por sus pacientes. Y es súper importante que tengas ese feedback de proceso de cura, porque no puedo pretender ir a un fisio que me cure en una sesión, eso es imposible. Eso es imposible, eso es imposible. Si quieres, tienes una contractura en la espalda, pues a lo mejor sí, pero si tienes un problema ya serio, es imposible. Claro. Y luego ahí entra un poco también las prioridades de la gente. ¿Me lo gasto en el fisio o me lo gasto en salir de fiesta? Eso es lo que te iba a comentar, que el tema del fisio es un tema un poco más delicado porque al final es un tratamiento que prácticamente siempre, si quieres una fisioterapia de calidad y demás, la tienes que pagar. Y al final es lo que tú dices, no se suele resolver en una sesión. Entonces, a la gente cuando le tocas el bolsillo y no le arreglas enseguida, se pone tensa. Pero es que Se pone tensa y le salen más lesiones. pero es el concepto que tiene sobre el fisioterapeuta, lo que hablaba al principio de estar en el fútbol estamos como menospreciados de alguna manera. En el ámbito de la salud también. Tú vas a un dentista, sabes ya de cabeza de que vas a ir al dentista y te va a costar pasta. Sí, y no poca. Y no poca. Y vas a ir allí y te van a decir, esto no sé qué, no sé cuánto, para aquí, para allá, no sé cuántos, 2.000 euros. Y tú dices, hostia, pavo, te vas a la esteticien. Y resulta de que te dice, te va a poner la máquina esta de Indiva, de hipertermia. Vale 1,5 € el minuto. Son 60 minutos. Por 1,5 €, 90 pavos. Y dices, hostia, no pasa nada, 90 pavos. Es maravilloso. Vas al fisioterapeuta. Le dices, la sesión son 40 euros. Pero si te pongo la máquina Indiva, la misma que te ha puesto la estética, pero con base fisiológica para tratar, no solo en la piel, para tratar, te voy a cobrar 30 euros más. ¡Guau, qué caro, tío! ¿Y no me haces un descuento? A mí entra en consulta un tío y me dijo así, voy a venir mucho, ¿eh? Voy a venir mucho. Me dice, me tienes que mirar el tobillo, la rodilla y el hombro. ¿Me haces descuento? Y yo le dije a él, o sea, ¿quieres que trabaje más y cobre menos? Digo, pues debería cobrarte más. Entonces el concepto de ir al fisioterapeuta en el paciente de calle está como voy a negociarle. Sí, sí, Como un es verdad. zoco. Llega ahí a recepción y te está negociando. Yo no veo en ningún sitio que vayas a negociar. Tú vas al dentista, el dentista, no, tanto. Vas al dermatólogo, tanto. Pero vas al fisio y eso parece que, bueno. Pero también tiene que ver mucho, yo creo, en que hay mucho intrusismo laboral. Y entonces el concepto del fisioterapeuta lo tienen mal condicionado porque se piensa que somos masajistas. Ujú. Sí. Y luego hay un error en los fisioterapeutas, que hay fisioterapeutas que solo dan masajes. Entonces, claro, al principio me acuerdo que tenía, pues esto ha evolucionado. Es que me pones máquinas y no me dan masajes. Yo estudié en mi profesión, estudié 3 días masaje. De 3 años de carrera que era en mi época. Para que veas. El amasamiento de dígito palmar y 4 tontas. Es decir, no puedo dedicar todo mi tratamiento a hacer tu masaje. Tengo que valorar, tengo que decidir y crear tratamientos para ti. Sí, pero es verdad la sensación esa que se crea de que parece como que te tiene que estar todo el rato Claro, tocando. entonces, claro, luego hay técnicas que son muchísimo más eficaces y el fisioterapeuta dice, pero estar aquí 20 minutos perdiendo el tiempo cuando puedo hacer esto que es más funcional. ¿Para qué hacer tu masaje que no vale para nada cuando te puedo hacer un masaje con hipertermia a la vez que te mejoro el tejido, te meto calor para que aporte sangre y cubre la estructura? Y entonces ahora cambia el concepto de que es que no tiene máquinas. Es que ahora vas y solo hace masaje, no tiene máquinas.
y tienen la capacidad de juzgarte según lo que ellos piensan. Pero somos los únicos. A ningún otro profesional de la salud lo vapulean como a los fisioterapeutas. Y somos súper importantes para la sociedad, porque es el que te hace moverte. Pero ya el intrusismo, está el masajista que se cree fisio, el preparador físico que se cree que es fisio. Y empiezan a hacer que si adaptaciones, que si historias, cuando no funcionan. Claro. Porque fíjate todos los centros de entrenamiento personal que han habido ahora. Yo me encanta. Y yo soy el primero que cuando mi paciente, ya mi objetivo no es salud, es entrenar, le digo, ponte a funcionar, ponte a ¿cómo se llama el chico este de aquí de Aldaya? El Beyond Fit. Beyond Fit, vete a Cerdán, busca el preparador físico de confianza que tengas, porque ya mi objetivo ya no es mejorar tu capacidad de salud, es que entrenes. Y ahí yo no voy a ser tan hipócrita de crear un entrenamiento funcional a un tío que no está por salud. Porque no me vale que diga, no, es que hacer deporte es salud. No, claro, y no fumar es salud. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, si nos ponemos de claro, si no fumar es salud y beber agua y no cerveza es salud. Entonces, pues, al final tengo que buscar el profesional que toca con el rol que toca. Y eso, por ejemplo, traspolado al mundo del deporte profesional, yo en 25 años, cuando he conseguido finales de Champions de fútbol sala, ligas, tal, en Emiratos hemos ganado la Champions, hemos sido semifinalistas en Copa, ha sido porque cada profesional tenía su rol y nadie se metía en el rol de la demás gente. Pues eso ahora lo pasas al día a día, estás engañando a la gente. Claro. Y jugando con su salud. Sí, pero es que ahora cada vez hay más. Aquí estuvo Javi Puerta, que tú lo conoces también, Sí. y estuvimos hablando sobre el tema de que hay muchas vertientes, y él lo estuvo explicando un poco así por encima, pues claro, que ahora está el osteópata, está el quiropráctico, están los masajistas, y claro, a lo mejor el problema, porque cada uno supongo que tendrá lo que tú dices, su sector, su funcionamiento, su manera de trabajar y su área de trabajo en la que pueden ser más o menos eficaces. El problema yo creo que es un poco también la concienciación de la gente. Claro. Que nos fiamos mucho del cuñado o del vecino que te dice, pues yo he ido a me ha meneado 4 veces la espalda y me ha arreglado que flipas. Y tú a lo mejor tienes una cosa completamente distinta a la del vecino, pero llamas al mismo ese que te hace los mismos crujidos o te hace las mismas cosas, y entonces ahí es cuando yo creo que a lo mejor pueden venir más problemas. Ya, claro, pero por ejemplo la osteopatía es una especificación en terapia manual que hacen los fisioterapeutas. Es que el osteópata es fisio. Para ser un osteópata profesional, reglado y que pueda tratar con control. El masajista igual no. ¿Sabes? El masajista igual no. El masajista igual te encuentras un tío que ha estudiado 3 meses, le ha enseñado el masaje y viene un tío con una hernia discal y se pone a tratar. Pero ¿tú has visto alguna profesión, por ejemplo, dentistas, en el que digan, no vayas al dentista, yo tengo un vecino que te tiene un quita el martillo y un diente, cincel? pero y te enteras. Baja a la puerta 7 y dile que vas de mi parte. Y tú entras ahí y el tío que pim, pam, te quita 2 dientes y te vas a casa. Eso solo pasa con nosotros. Sí, Solo sí, pasa con los verdad. fisioterapeutas. Yo creo que a nivel nacional habría que, es verdad que a lo mejor eso es cosa nuestra, de concienciar de que el profesional que se tiene que dedicar a trabajar con patologías es el fisioterapeuta. Claro. No es el preparador físico, no es la enfermera que se ha especializado en suelo pélvico, no es el masajista que ha estudiado un curso, o no es el quiropráctico creando un curso en un sitio privado que vete tú a saber el relado que tiene. Y no es el chaval fuerte del gimnasio que le gusta entrenar. Tal cual. ¿Y qué tendría que fijarse una persona para saber que está en buenas manos? ¿Qué tendría que hacer alguien para decir, ostras, porque yo entro aquí de nuevas, y a lo mejor muchas veces también pasa que, ostras, estás en una zona nueva o no has tenido nunca una lesión y no conoces a ningún fisio. Entonces, o preguntas o lo que sea, pero al final te plantas ahí en la consulta del fisio y dices, ¿estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Qué son las cositas en las que a lo mejor nos tenemos que dar cuenta de decir, pues mira, yo creo que con esto que me ha dicho, quizás estoy en el sitio indicado? Lo primero es que cuando vayas a un sitio, el fisio esté colegiado. Y esté colegiado por 2 razones. Una, porque ya te está diciendo de que es un tío que tiene un colegio profesional detrás
que es importante, y segundo, lo más importante es que tienes seguro por si te hace algo. Por si te aprieta, Estás asegurado. por si hay alguna vértebra que se le sale. Estás asegurado no porque te haga algo, sino porque es verdad que él de alguna manera tiene un seguro detrás. Es decir, al final profesionalizar a alguien, un colegio profesionaliza una profesión, ¿vale? Y luego, segundo, el fisioterapeuta es un tío que te tiene que dar confianza. Confianza en lo que hace y lo que dice, ¿vale? Y es un tío que tiene que tener las cosas claras. Es un tío que no tiene que tener miedo a delegar en otros profesionales. En que si yo he tenido a gente que viene con problemas de suelo pélvico y he visto que tiene un problema biomecánico y le he dicho, no, primero soluciona el suelo pélvico y luego vamos al problema biomecánico, porque yo creo que es más importante esto para ti. Vale, ¿y cómo lo hacemos? No, yo no lo sé. Tienes que ir a este profesional. En el momento que tienes la capacidad de delegar en otros profesionales para poder tratar al paciente con calidad, eso ya te tiene que hablar bien del profesional que tienes delante. Claro. Luego, sobre todo, que tú lo veas formado, que tú lo veas que el chico ha estudiado o la chica ha estudiado, que tiene formación, que no duda cuando habla. No te dice, me duele aquí, pues yo creo, cuando vas a un médico, imagínate que no, es que tengo esto, pues yo creo que puede ser esto. Pues el yo creo es complicado. Si me dice, no, tienes esto, esto y esto. Además que es que cuando vas a un... porque hace no demasiado me pasó una situación así un poco similar, que un médico me dijo algo así como que no sabía si se me iba a pasar. Digo, a ver, tú vienes aquí con tu problema, no sé, aunque sean otras palabras, hay un porcentaje alto de que se te pase... Tú cuando vas a un sitio así, que tú estás fastidiado, que tú tienes una dolencia, que tal, buscas cierta seguridad, que es lo que tú estás hablando. Entonces, al final, claro, es necesario que vosotros también sepáis cómo comunicar lo que pasa en el cuerpo de la otra persona. Eso es fundamental. Tú imagínate que muchos médicos lo hacen, ¿no? O muchos profesionales lo hacen, no, cámbiate el trabajo. ¿Cómo? Yo, te lo juro por mis hijas, la más heavy que he visto fue una mujer que vino a consulta con el tendón roto. Y vino con el tendón así. La mujer, claro, viene, mira, es que he ido a coger una, no sé, me he hecho esto. Digo, eso está el tendón roto, eso está para operar. Es decir, vais al médico y que te haga las pruebas necesarias, que te haga una radiografía, que te haga para una ecografía, una resonancia, cualquier cosa que te pueda ayudar a objetivizar la lesión, lo que estamos hablando. Al final, lo primero que tienes que tener, entre la otra pregunta, es que el fisioterapeuta objetivice tu lesión. Y objetivice tu lesión de manera, tienes esto. Y a partir de ahí, objetivice el tratamiento. Vamos a hacer esto. Y a partir de ahí llevas una hoja de ruta, que eso es fundamental, no voy dando tumbos, porque eso te hace dudar. Claro. Pero es que la mujer esta, a los 6 meses viene, me dice que lleve al médico, que lo digo así. Y digo, sí, digo, ya me ha hecho la prueba, ya me ha hecho la foto. Porque yo dije, te hago una foto, rollo fotografía de radiografía. Y el médico yo con su cuajo, le cogió, ¿tienes un móvil? Sí, déjame el móvil. Y cogió y le hizo una foto a la mano, dijo, ya tienes la foto, enséñasela al fisioterapeuta. Madre mía. Y cuando vino a consulta, la mujer me saca la foto y me quedo mirando el móvil. Y digo, esa es la prueba que le ha hecho. Y dice, sí, me ha dicho que con eso tiene bastante. Y le digo a la mujer, ¿pero para qué quiero yo la foto de tu mano si tu mano la tengo aquí? ¿Sabes? Hay que ver. Y la mujer dijo, pues yo no voy a volver a ir, porque he estado 6 meses para esto, yo no voy a... Pues me quedo con la mano así. Y digo, ¿en serio, tío? Es impresionante. Y entonces al final, tú lo sabes como paciente. Yo he ido como paciente a sitios y he dicho, aquí no vuelvo. Pues eso lo sabes tú. Sí, sí, sí. Y yo siempre digo al fisioterapeuta cuando doy clases, porque doy clases por todo el mundo, le digo a mis alumnos, el paciente no es el que entra, ¿eh? El paciente es el que se va. El que entra es uno que puede ser paciente. Si el que se va es el paciente. Porque si has conseguido que confíe en ti y le has puesto y le has pautado las soluciones, él va a volver. Si él piensa que este tío va a decir, sí, hasta luego, hasta luego. Y luego tienes que luchar contra el handicap YouTube, que YouTube es fisio, es de todo. Sí. Y el tío que va y viene con el diagnóstico, los tratamientos, con todo. Y cuando vienen me dicen, es que he visto esto, que tengo esto, esto y esto. Y digo, ya, ¿y qué haces aquí? No, porque he hecho esto, esto y esto, pero no está, entonces no ha funcionado. No ha funcionado, pues entonces ahora vienes. Entonces a mí me gusta el paciente preguntón, ¿eh? A mí el que me pregunta me encanta, porque me está indicando de que quiere conocer lo que le pasa. Antiguamente los futbolistas se tumbaban y te decían, hazme lo que sea, pero cúrame. Yeah. Ahora no, ahora te dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque ellos mismos se han dado cuenta de que pueden alargar su carrera futbolística. Y si alargar su carrera futbolística, toco. toco.
Entonces se han convertido en más preocupados por su salud que por el deporte. Y cuando ya eres un futbolista profesional, tu concepto es diferente. Y yo se lo digo siempre a la gente, los fisioterapeutas de primeros equipos tienen responsabilidad muy grande, pero el del filial tiene más. Pues los tiene que hacer llegar a lo mejor. Claro, si se te lesiona un tío que está a caballo entre el Mestalla y el Valencia, entre el Villarreal B y el Villarreal, entre el Levante Atlético y el Levante, por lo menos los que conocemos aquí, y resulta que tú no tienes la capacidad de recuperar a ese tío, igual lo jubilas. Que se ha visto muchas veces. Y resulta de que no le da importancia. La gente quiere ser fisio del primer equipo. Yo, gracias a Dios, he sido fisio de primeros equipos y fisio de escuela. Y el bagaje que tengo es porque mientras que yo hacía escuela y venía 500 niños, en el primer equipo había 24 personas. Y a lo mejor si no había un esguince en todo el año, no había un esguince. En el filial tenía a lo mejor, o sea, en la escuela a lo mejor tenía 25 esguinces. Por lo tanto tenía 25 posibilidades de aprender. Entonces al final el fisio que yo soy me lo ha hecho la escuela, no el primer equipo. Claro. Me explico, porque al final tiene mucho más bagaje, mucha más experiencia, mucho y encima con más responsabilidad. Porque el fisio del filial puede hacer que ese chico viva del fútbol. El chico del primer equipo, el chico ya ha firmado. Ya, sí, ya. Obviamente te preocupas exactamente igual. Sí, pero Tiene un valor añadido. Es diferente, ¿sabes? Es diferente porque sí, porque al final, yo si te gusta tu trabajo y tú ves que alguien se ha jubilado o ha dejado el fútbol porque no ha sido capaz de superar lesiones en las que tú has estado como profesional ayudándole, obviamente, si eres buen tío y buena persona, que normalmente los fisioterapeutas son buenas personas porque ya tienen la vocación de ayudar, te toca. Claro. Y son moscas que no se olvidan, ¿eh? Hombre. Yo he recuperado mucha gente, pero los que me recuerdo son de los que no he recuperado, ¿eh? Que también he fallado mucho. Como todo en la vida, Sí. para aprender tienes que fallar. No, yo siempre lo digo, que el mundo de la medicina, porque la fisioterapia es una rama de la medicina, al final pues lo hemos estado hablando antes, o lo has dicho tú, el mecánico, si no te aprieta bien la tuerca, pues se te sale el aceite y se te jode el coche. Si tú no me aprietas bien donde toca, pues quizás se me joda algo. Entonces también la gente tiene que entender que la medicina no es exacta, ojalá. Ojalá tú siempre que entrara alguien por tu consulta dijera, buah, ya está, le toco aquí y allá y en 3 sesiones lo tengo. Ojalá, pero luego la realidad es que no es así. Lo que también estabas comentando es el tema de las recuperaciones y demás. Y me ha llamado la atención también porque, hilando con el super principio de la entrevista, es un poco la evolución que ha habido en la fisioterapia, de que antes te operaban incluso de roturas de huesos y demás, y hasta luego la mayoría de operaciones, fueran de una manera o de otra, requerían de más tirando a mucho tiempo que a poco, de inmovilizaciones, de debilidad muscular. Todo eso estamos viendo que ahora se está girando completamente las tornas. Por eso también decías que la gente como que quiere entender. También fuera de cámaras hemos hablado de todo el tema de los estudios, de que la gente cada vez parece que quiere que todo esté medido por un estudio normalizado, si puede ser por Harvard mejor que por Minnesota. Entonces todo eso es un poco la evolución que ha habido en la fisioterapia y me gustaría que me dijeras un poco las grandes diferencias entre la fisioterapia actual y aquella con la que empezaste tú, que a lo mejor tenías que ver piernas súper delgadas porque las han tenido vendadas un par de meses o cosas así un poco más... Claro, heavy. mira, la base de esto yo se lo explico siempre a mis alumnos y es, yo cojo tu codo, que ahora mismo es sano, le pongo un vendaje y lo movilizo un mes y lo convierto en patológico. Te quito el vendaje en un mes y tú tienes el músculo atrofiado, no te puedes mover. Obviamente, cuando la lesión viene de base, es lo que se llama la artrocinemática, la osteocinemática, la base del hueso, para que el hueso cure, necesita inmovilización. El resto de estructuras son móviles y funcionan con movimiento. Ahora bien, para recuperar algo que se mueve, obviamente tiene que tener unos rangos de movimiento controlados. No vale desde el minuto 1 moverlo a tope. Claro. Entonces, claro, empiezan los estudios, como tú bien dices, pero que yo soy profesor de universidad y se ha vuelto una locura el razonamiento clínico. Es verdad que hay razonamiento clínico y hay estudios, pero los estudios todos tienen unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión. Obviamente, lo que hace crecer una profesión son los estudios. Una profesión crece porque hay mucha gente investigando y eso ayuda a que la profesión crezca como profesión. Pero todos los estudios no valen para todas las personas porque a lo mejor tú estás fuera de ese criterio, de ese estudio. Claro. Entonces yo soy de los que piensan que es mejor la experiencia que el estudio. Porque el estudio a veces no vale.
Ejemplo, mi paciente estrella se llama Miguel. Miguel es un hombre de aquí de Aldaya que tuvo un ictus y no habla. ¿De acuerdo? Y solo decía, ay, a lo mejor lo he visto alguna vez por ahí con una silla de ruedas, ¿vale? Miguel, la gente dice que ¿cómo puedo entenderlo? Porque yo llevo con él 12 años. Entonces estaban todos mis equipos de fútbol y Miguel. Y yo cuando fui a ver a Miguel la primera vez, le dije a su mujer Ana, Miguel necesita piscina. ¿Qué le gusta hacer? ¿Le gusta nadar? Pues me lo llevo a nadar. Y yo me lo llevo toda la semana, 2 veces, y me lo llevo cuando no está mal o cualquier historia, me lo llevo 2 veces a la piscina a nadar conmigo y le hago ejercicios. ¿Por qué? Porque cuanto más se mueve, mejor. Pero los estudios dicen que para una persona con un ictus, el agua caliente le va bien y el agua fría le va mal porque se quedan todavía más cerrados, más rígidos. Pues 3 personas que he metido en piscina que no son Miguel, se ponen rígidos y Miguel no. Ostras. Pero los estudios dicen que el agua fría es malo para eso. Claro, ahí es donde hay que entender que un estudio habla de un porcentaje X. Eso es. Hay otro porcentaje X al que el estudio... Correcto. ¿Y Miguel qué hago? Como dice que no lo pruebo. No lo pruebo y a Miguel lo que mejor le va es la piscina. Porque se mueve, porque nada a su manera, porque se mueve, se siente, no pesa, se siente libre. Es el deporte que hacía antes de pasar eso. A nivel cognitivo le ayuda un montón. Pero si yo hubiese pensado en eso, yo tengo una anécdota buenísima que te la voy a contar. Porque se lo contaba al padre de Chis, porque Chis el padre estaba conmigo y aún nos reímos. Que una mujer me vio trabajar con Miguel y su padre le pasaba algo, no igual, ¿no? Pero la mujer, el hombre, en vez de decir ay, como decía Miguel, decía tu, ¿no? Y yo lo siento en la silla, tío, y me dice la mujer, le tienes miedo al agua, tal, no sé qué. Le digo, no, tranquilo, porque yo voy a estar con él, tal. Total, que yo lo pongo en la silla ahí del polideportivo, empiezo a bajarle para abajo, y justamente cuando empieza a tocar el agua, tío, entra una amiga, es David, tal, hombre, ¿cuánto tiempo, tal, no sé qué? Y yo, claro, yo con el botón apretado y el hombre para abajo, tío. Y de repente, tío, otra amiga, David, tal. Y yo me olvidé totalmente del hombre, tío. Ostras. Total, que de repente oigo, ¡David! O sea, me giro, guay, me lo veo ahí con los pies medio colgando, tal. Lo saco del agua, tal. Y al segundo, tío, le digo, ¿has tragado? Le digo, ¿no decían que no hablabas? Pues sí que hablas, ¿eh? Y le digo, pero ¿estás bien? Y me dice, tucu. O sea, al momento lo había cambiado. Digo, hostia, pues si te aprietas, luego dije a la hija, si le aprietas sí que te habla, ¿eh? ¿Alguna palabra suelta? Sí, porque y se lo conté y nos echamos una risa de allí. Pero enseguida lo tuve que sacar, estuve 10 minutos con el agua porque hizo pum. Se me pegó aquí y ya no hubo manera de trabajar con él, dentro del agua. Claro. Los estudios dicen eso. Demuestran que la mayoría a lo mejor pero Miguel no. Pero claro, si no pruebas, lo que pasa es que claro, tampoco la línea a lo mejor es un poco fina, ¿no? Claro. Entre el qué haces, pruebo, no pruebo. Claro, tienes que probar sabiendo que no le cuesta la salud al paciente. Claro. Tienes que probar cosas que a él le vayan bien, pero sabiendo que no son perjudiciales. Yo siempre digo que todas las técnicas de fisioterapia, lo importante no son las indicaciones, son las contraindicaciones. Es decir, indicaciones tienen todas, contraindicaciones. Como tengas una complicada te puede dar un susto. Y tú eres el responsable del tratamiento. Y volviendo a la pregunta que me has hecho, antiguamente había que pararlo todo y ahora hay que moverlo todo. Y tampoco es real. Ya. Es decir, hay que moverlo todo bien. Pero es que luego entra, por ejemplo, que hablamos antes de intrusismo laboral. Ahora mismo, por ejemplo, en el mundo del deporte, se lesiona uno la pierna derecha, obviamente la pierna izquierda es la que va a asumir la carga, y ya tienes a la gente queriendo trabajar la pierna izquierda para trabajarle fuerza, porque los estudios dicen que si trabajas esta fuerza, la otra pierna tiene un concepto de volver a coger fuerza. Pero, claro, luego pasa, recuperas el cruzado anterior, te olvidas de hacer una ecografía del tendón de Aquiles porque no canta, no te duele y no notas nada, y va un balón y rompe el tendón de Aquiles. Ostras. Y dices tú, es que claro, estaba trabajando la otra pierna, por compensatorio. Entonces, yo siempre digo que es verdad que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Pero hay cosas que, joder, o sea, hay que ser consecuentes. Es decir, aparte, si tú tienes una lesión en un isquiotibial, ¿vale? El isquiotibial, por ejemplo, sí que es verdad que le puedes acortar plazos. Pero si tú tienes una lesión de un cruzado anterior, como tú bien has dicho antes, que se alarga mucho en el tiempo, tienes todo el tiempo del mundo para trabajar. Y yo me he dado cuenta que si al principio, como las casas de las lesiones, empiezas con tranquilidad y empiezas a hacer una buena base de cimentación, cuando llega el momento de apretarle, funciona. Si tú haces esto como puedes
y vas rápido. Y cuando llega el momento de apretarle, como esto no esté bien engranado, la biomecánica no la tenga controlada, es que me duele aquí, es que me duele allá. Y cuando hay un dolor, hay una adaptación y para que seas funcional. Claro. Y ya llega un momento en el que ya se te ha ido de madre. Ya dices, bueno, es que me duele la rodilla, me duele el tobillo, me duele la otra pierna, no sé qué, pom. Uy, es que me he roto el menisco de la otra pierna. Buah. Uf, ¿cómo puede ser? Porque biomecánicamente está adaptado para que sea funcional, pero está adaptado de manera patológica. Claro. Entonces, los fisioterapeutas tenemos una profesión muy difícil. Sí. Además muy difícil. Además de muy difícil, de constante evolución. Y lo que tú decías, en poco tiempo no existía ni siquiera la carrera y ahora, pues claro, vemos que evoluciona con un ritmo muy avanzado. Entonces, también me interesa saber cómo lo haces tú para intentar mantenerte actualizado o cómo lo haces, porque tú tienes la suerte de que además eres profesor de universidad, entonces a lo mejor eso es una manera de que te tienes que poner las pilas a la hora de actualizarte. Pero yo supongo que tú también para tu trabajo lo necesitas. Además estás en gente pro, gente top, que necesita pues los últimos tratamientos, las últimas tendencias. Si ahora sale el PRP, pues PRP a tope. O sea, que todo es... El PRP, por ejemplo, hace 20 años hacían PRP ya. Lo que pasa es que ahora es como que se ha puesto de moda. Sí, desde Nadal, ¿no? Que... Pero yo cuando estudiaba, antes del fisio, en esos módulos que hice, yo estudié el técnico de laboratorio para ser fisio y hacía PRPs. Ostras. Es decir, eso hace ya 30 años casi. Pero al final es un poco de evolución. Pero sí que es verdad que eso tiene que ir con la persona. Es decir, ya no sea fisioterapeuta. Yo, por ejemplo, yo tengo un problema que a mí me gustaría que mi cabeza parara a veces. Tener un off, ¿no? Ahí... Sí, me gustaría tener un botón, hacer pop, dormir. ¿Sabes? Rollo ameba. Porque mi cabeza es muy creativa y muy ganas de estudiar. O sea, de mucha ganas de aprender. Y ya no solo de fisioterapia, de aprender de todo lo que pueda. Estoy escribiendo una novela de piratas para dejarse a mis hijas. Ostras. Y estudio cómo se escriben las novelas, Ostras. cómo no sé qué, me meto en inteligencia artificial. Y llegó un momento que es verdad que yo estudio mucha fisioterapia. Llegó un momento, por ejemplo, que llegó un momento, dije, voy a leerme un libro que no tenga que ver con fisioterapia. Porque me obsesionaba. Y en cuanto tenía una puerta abierta, porque la vida te va poniendo las situaciones para que tú aprendas, y si tú sabes leerlas un poco, te va llevando por el camino del aprendizaje. Y si tienes la capacidad de saber errar, tienes la capacidad de aprender. Y si erras y te preocupas en aprender, vas evolucionando. Y conforme más evolucionas, más quieres saber. Entonces es un poco ser consecuente con tu profesión, y en mi caso, por ejemplo, que yo tengo una capacidad creativa brutal. Yo, si no fuera fisio, sería cualquier otra cosa a nivel creativo, porque me encanta todo lo que tenga que ser creatividad. Ostras. Yo aprendí anatomía dibujando. Yo era el típico, yo hacía cómics cuando era pequeño y nunca llegué a publicar ninguno, y yo nunca he ido a una clase de dibujo. Ostras. Y yo a mi manera dibujaba cómics, me hacía mis cosas, dibujaba la bola del drag, no sé qué, y dibujando a Son Goku aprendí anatomía en la universidad. Ostras. Porque yo me dibujaba a Son Goku allí, claro, y le ponía nombres y tal, y, no sé, y al final esa capacidad de creatividad y de innata en ti es así. Yo quiero, lo que comentaba antes, yo prefiero ser siempre cabeza de ratón que cola de león. Y en esa cabeza de ratón tienes que ser creativo para evolucionar. Entonces, al final, si eres buena persona, ayudas a la gente, te preocupas, te gusta tu profesión y quieres ser bueno, no es tiempo que pierdes en hacer, es aprendizaje. Es inversión. Claro. Y eso es mejora tu marca personal. Claro. Sí, eso es uno de los temas que sabes que me gusta mucho. Soy igual que de inteligencia artificial, de marca personal soy un fricazo. Es verdad, me gusta mucho pues todo lo que implica el tener una marca personal, el exponerte en redes sociales al nivel que cada uno quiera exponer. Profesión, vida personal, ya eso es libre. Pero me gusta porque creo que es un valor añadido que se le puede dar a cualquier nicho y a cualquier profesión y demás. Entonces me gustaría también un poco saber cómo trabajas tú tu marca personal, porque al final también en un mundo como es el mundo deportivo, el mundo fútbol y demás, también tienes que tener un poco un nombre. Y ese nombre está claro que lo primero que lo dan son los resultados, pero también a lo mejor tienes que estar un poco visible, ¿no? Sí, mira, yo por ejemplo, ahí tengo yo tengo que aprender marcas personales por naturaleza, ¿no? Porque yo al final, de conocer a tanta gente en tantos ámbitos, yo ha habido momentos en que por la universidad, por el fútbol y por la clínica, he llegado a conocer a 120 personas en una semana. Yo tengo una memoria brutal y de repente me di cuenta de que había gente que hablaba conmigo que hacía 2 días y yo no me acordaba de la conversación, pero porque mi cabeza había sido colapsada completamente. Colapsada totalmente. Entonces,
En el mundo del fútbol, a mí, por ejemplo, me conocen como Dave. Pues en el mundo del fútbol, sabes que cuando estamos a jugar al fútbol, cualquier cosa, para acelerar el balón, no te dicen David Valenzuela, pasa el balón. Y al final se me ve con Dave. Entonces, yo me creé la marca Dave Fisio, ¿vale? Además dije, como me la quiero poner así, que suena inglés, pero no quiero inglés, me la puse a lo español. D-E-I-F Fisio, ¿no? Y empecé con esa marca personal que todo el mundo en el mundo del fútbol me conoce. Y luego cuando llegué a la clínica, llegó un momento en que yo tenía muy claro que la clínica no quería que me esclavizara porque yo no sé estar encerrado en un sitio por mi mentalidad creativa. Yo necesito irme contigo a trabajar a la playa, tal. Entonces, creamos una marca que yo, bueno, el que me llevaba la marca me dijo, busca una palabra con 5 letras, tal, y 5 letras sí tiene que ser potente, y yo dije, bueno, pues elijo box, porque estaba muy de moda, empezaba los CrossFits, y tiene que ver con la fisioterapia, y con la salud, porque cuando vas al médico te dicen, ¿entra el box 2? Digo, pues box seguro. Y luego ya box DV no me gustaba, la IVA Venezuela no me gustaba, al final dije, me quedé y le pregunté a mi mujer, ¿qué número es el de la calle? Me dijo 55, dije, pues ya está, box 55. Y pusimos fisioterapia deportiva. Y me especifiqué en fisioterapia deportiva, para no ser fisioterapia. Obviamente hacemos de todo, pero somos más especialistas, en lo que soy bueno yo, somos en fisioterapeutas. Y ahí tuve un problema con mi marca. ¿Sabes cuál fue? ¿Cuál? Que yo cogía 2 fisios espectaculares, que son Alejandro Aguilar, que está conmigo ahora en la clínica nueva que hemos montado en la plaza, que hemos cambiado por la Dan allí, y Juanma Puig, que era otro fisio que empezó conmigo, que el chico perdió todo en la Dana y se ha ido a su pueblo, a Cuya, y ha montado una clínica allí, que me encanta porque a veces de las cosas así malas salen... Sí, salen buenos proyectos, salen crecimientos. Y se ha ido allí y ha decidido emprender y me encanta. Pero ¿qué ocurría? Que claro, al tener yo tanto nombre y tener allí las camisetas de los futbolistas que me habían regalado alguna cosa, todo el mundo quería conmigo. Y yo, claro, no tenía horas en el día. Y yo tenía clara que yo quería que mi clínica al final fuera un pasivo, no un activo. Ya. Es decir, que yo pudiera funcionar sin Delegar mí. en algún momento, Por eso ¿no? luego me fui a Emiratos, porque conseguí que con el tiempo mi clínica fuera Box 55 y Alex y Juanma fueran los cabezas visibles y yo estuviera, pero no tanto. Un poco Entonces supervisando. tuve que como luchar para desacreditar mi marca personal y crear la marca Box 55. Claro, para separarla de tu otro proyecto, Claro. que era la clínica. Claro, entonces al final, porque claro, ¿qué pasaba? Que yo no tenía horas en el día para vivir. Y yo tenía una niña pequeña, tenía los cursos, tenía muchas cosas y mi cabeza creativa no podía meterme ahí. Entonces tuve que hacer una involución a crear una marca que perjudicara a la mía. Ostras. Y entonces llegó un momento en el que mi marca David Valenzuela de edificio está de siempre, porque conozco a mucha gente en el fútbol y siempre saben quién soy. Y conseguí, por ejemplo, quitando mi nombre de la puerta, en la clínica estaba el nombre de todo menos el mío. Y de alguna manera fui un poco bajando ese Tenías que ir escondiéndote por ahí por la clínica. Y al final conseguí, pues bueno, que las 2 marcas jugaran a que David Valenzuela es Dave Fisio como fisioterapeuta deportivo, es fisio de Box 55 como marca de empresa. Y en esa marca de empresa, en Box 55 como clinicón de deportista, donde trabaja mucha gente, está Alex y Juanma, porque no me perjudicaba a mí, los perjudicaba a ellos. Claro, a toda la empresa al final. Claro, entonces al final yo no quería que ellos... Porque una vez Alex, mi compañero, me dijo, es que David, ¿sabes el problema que tengo? Y yo lo sé, y dice, pues que lucho contra ti con cada tratamiento. Porque cuando me preguntan, ¿no está David? No. Vale. Y cuando estoy contigo, con él, me está comparando contigo. Y le hago lo mismo, porque ellos tratan exactamente igual que yo, pero no eres tú. Y el resultado no es el mismo. Y no cambian los tratamientos, cambia la persona. Entonces yo me di cuenta de que mi marca perjudicaba a la clínica. Entonces desaparecí, se quedaron ellos 2. Y conseguí que ellos 2 fueran siendo marca de Box 55. Box 55 con Alex y con Juanma. Claro. Porque además Alex y Juanma son 2 personas que yo nunca les pregunté la formación que tenían. Y yo los contraté por su actitud. Eran gente muy válida, con ganas de aprender y a mí me preguntas y yo no sé el currículo que tienen los 2. Se han formado en lo que han querido según ha habido sus necesidades. Y eso es una mecánica que tienes que luchar durante mucho tiempo a que ellos crezcan. Porque no puedes ser tan egocéntrico de que mi clínica es mía y aquí soy yo. Es decir, al final la gente tiene que crecer y yo tengo que ayudar a la gente que esté rodearme de un buen equipo para crecer todos. De hecho, tanto es así que cuando pasó la Dana yo decidí no abrir clínica y Alex, Juanma se fue y Alex, pues yo voy a estar eternamente agradecido a él porque él me dijo, mira David, yo voy a montar la clínica Voz 55 otra vez, porque yo he crecido con ella.
y yo quiero montarla, la voy a montar yo y luego tú si quieres te unes conmigo. Porque yo bajé a cero. O sea, yo con la clínica pasé la pandemia, pasé todo y ahora la Dana, ¿sabes? Es Decir, que hostia, fue muy duro. Encima en- ese box estaba en la zona es que cero de aquí de estaba, Aldaya. es que yo te lo No sé. perdí todo, ¿eh? O sea, yo ese día yo aluciné. O sea, yo estaba en Dubái y, y fue increíble, increíble, pero sin llegar a ser consciente de lo que había pasado. Ya. Porque yo me acuerdo que le decía a mi mujer y a Pablo, pues abrí la puerta de atrás y que entre la gente a hacer pilates. Imagínate, imagínate. Ya, es que hasta que no lo veías Y in situ. cuando, claro, el club me dejó salir, el míster me dijo, David, vete, vete, y el club me dijo, el míster me dijo que me daba la opción de poder salir, el médico me dijo que tenía una opción en contrato en la que podía venirme, Mm. y el club accedió a que me pudiera venir, y yo me vine, 7 días tenía para estar aquí. Imagínate 7 días, que 7 días me pegué, fue cuando coincidimos Sí, tú y yo, ahí estábamos y funcionando. a tope, y cuando llegué allí vi lo que había pasado, dije, no jodas, o sea, esto es real. O sea, claro, yo llegué 48, y eso fue el martes, yo llegué el viernes por la mañana, o sea, yo llegué casi 48 horas después, y todavía no hemos recibido ayuda de nadie. No, que va, que va. O sea, eso Que va. fue Tardó mucho. increíble. A los Mm. 3 4 días de estar yo aquí, llegaron los militares. Sí. Pero, y ya cuando llegué yo y vi cómo estaba como para hacer pilates, ¿sabes? Digo, pero madre mía, esto, pero ¿qué ha pasado? No estaba para pilates. Lo que pasa que es verdad que yo soy una persona muy objetiva en ciertas cosas y llegué allí y dije, vamos a hacer esto, 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 esto y esto. Y ya cuando yo vuelva, Ya veremos. decidimos. Pero sí que es verdad que se destruyó todo, es que no pudimos salvar nada. Sí, no, ahí arrasó. Ahí Ahí no en esa pudimos zona salvar nada. arrasó. Entonces, nada, al final, mira, yo me acuerdo de estar hablando contigo y de que lo decías, pues que seguramente no volvías a abrir. Y así le ha pasado a muchos negocios que, pues, oye, pues a lo mejor se sumaron ciertas circunstancias que le sumas una desgracia como fue la Dana y te empuja a decir, yo le tenía mucho cariño a mi negocio y a todo, pero yo lo siento, pero con todo tampoco puedo. Claro, es así. Yo, por ejemplo, con Alex, que ahora mismo ha montado la clínica en la plaza y se ha encargado él. O sea, Mm, yo dije, oh, chapo, un crack, ujú. se ha encargado él. Y yo lo único que dije, le dije, Alex, si yo quieres que esté contigo, tiene que ser en Aldaya. Sí, ¿por qué? Digo, pues nos va a costar a lo mejor localizar un bajo, porque estaba todo destruido. Claro. Pero yo soy de Aldaya y yo quiero que mi pueblo crezca. Si yo me voy a Torrente, voy a crecer en Torrente y voy a hacer que crezca Torrente. Y yo soy referencia a nivel de fisioterapia a muchos sitios, David de Aldaya. De alguna manera pones Aldaya en el mapa. Pues sí, muy bonito y te Y honran. de alguna manera digo, si tiene que ser en Aldaya. Y nos costó. Tuvimos taras, que encontramos uno. De hecho, tuvimos uno a la cual viéndolo. Al final incluso llegamos a pagar, te voy a contar, pagamos la esta, luego nos devolvieron el dinero, nos devolvieron la mitad. Pero dije, vale, vámonos a Aldaya, tío. Que se No, acabó. que yo quiero estar en Aldaya. Y ya nos pusimos serios y se puso el serio a buscar un sitio en Aldaya y dije, el que elijas tú está bien, pero en Aldaya. Y bueno, ya estamos, él empieza ya, él empieza a Mm, trabajar ya esta semana, estamos a medio gas, yo empezar en septiembre, mm. quiero resetear un poco Sí, de un año poquito. y estar con mis hijas y con mi familia. Y el proyecto Box 55 en septiembre empezamos otra vez a funcionar a tope y a que toda la gente tenga una clínica de referencia en Aldaya, que podamos echarnos unas manos, porque por ejemplo otras, otras clínicas se han visto desbordadas porque solo sobrevivieron dos fisios, uno en Aldaya, Mm, y eso, aunque parece que es bueno, no es bueno, porque yo eso también lo he vivido, mueres del éxito. Tienes tanta gente que no eres capaz. que no eres capaz de gestionar, pierdes calidad, Mm. y cuando pierdes calidad, la cosa se complica Sí, sí, y sí. vas para abajo. Sí, sí. Entonces, hay que saber cuidar tu marca. Y además que yo creo que tener más fisioterapeutas, o tener más carnicerías, o tener más bares, o tener más pintores, o tener más empresas de lo mismo en un sector, hace que Sí, el pueblo y el crezca. pueblo está en crecimiento, es un pueblo muy cercano Claro, a Valencia, o sea que al final yo creo que hay cabida para sí, los proyectos que están saliendo aquí a raíz de la Dana y demás. Y todo esto me viene muy bien para saber un poco cuál es tu proyecto, cómo te visualizas tú en un periodo más o menos medio placista de 5 o 10 años, cómo te gustaría verte a ti, David Valenzuela, como fisio, como fisio deportivo, como Box 55 funcionando como un cañón. mira, ¿Cuál sería tu imagen ideal? pues te digo una cosa, ¿eh? Yo, a lo mejor te suena a
a egocéntrico, o no sé, ni lo pretendo, ni obviamente soy nada egocéntrico. La gente que me conoce sabe que soy súper normal. Pero es que yo en mi vida, todo lo que he querido lo he conseguido. Es decir, lo he conseguido por mi trabajo o porque se me ha brindado. Entonces, como objetivo, obviamente quiero que tener Box 55 porque para mí es, digamos, la base de todo, porque es mi refugio donde venir o estar cuando el mundo falla, es decir, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí, Es sí. decir, en mi casa Cuando te cansas de Dubái, ¿no? y tal, pero sí que es verdad que ahora a mí, por ejemplo, mi objetivo sería entrar en una selección de fútbol, porque no he estado nunca en una selección de fútbol, es algo que no he tocado nunca, es algo que no me creo que no me impone tanto tiempo con el equipo para, Para el resto de tus para el resto proyectos. de mis proyectos. Podría convivir perfectamente Voz 55 con un equipo en una selección. Obviamente tengo mi línea de formaciones de Vox 55 y mi universidad de profesor, que me encanta dar clase. Entonces, yo, estando como estoy ahora mismo, seguiría así durante mucho tiempo, porque al final he conseguido lo que yo quiero. Me encanta la docencia y lo he conseguido. Me encanta tratar a la gente en mi pueblo y lo he conseguido. Y me encanta el fútbol profesional y más o menos Lo has conseguido. me voy quitando la espinita. Claro. Cuando no tengo fútbol profesional tengo a Iván o tengo a Sí, cualquier sí. deportista que viene y me dice, quiero una maratón. A mí en el momento que me pongo un objetivo deportivo, Buah, ya te flipas. yo ya soy, ya Focus. voy a focus ahí. Entonces eso es lo que me gusta. Qué Entonces guay, qué bonito. sería estar aquí y ser feliz. O sea, ya está, no me queda, Muy ya bien. está. Y tener salud para disfrutarlo todo y ya está. Qué bien, pues David, ha sido un placer. Cuando entres en la selección española te traes aquí alguno y hacemos algo Sí, juntos sí, bueno, sí, y a sin ver, problemas. alguno que va te lo podría recomendar ya, ¿sabes? Pero sí, sí, además yo creo que este es un proyecto muy bonito, porque claro, que en Dubái los he visto todos, ¿sabes? Qué Y bien. creo que, bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo admiración por la gente que quiere crear cosas, porque creo que primero la situación que tenemos en España es Mm, porque es muy complicado hoy en día que te ayuden o tener ayuda sin ser tachado de cualquier cosa porque quieras ser emprendedor, sí, sí, es sí, así así. es. Y segundo, porque estás luchando por buscarte un sitio Mm, y sin necesidad de que nadie eh, te ayude o lo que sea. Es decir, mm. yo quiero conseguirlo porque yo quiero. Obviamente todo el mundo necesita ayuda en ciertos momentos, Sí, sí, porque por todos, supuesto. pero ya te digo yo que yo os admiro un montón y en este caso me encanta venir aquí porque yo sé que la vas a triunfar. O sea, yo sé que con esto al final son podcasts que yo ya te digo, yo te lo digo personalmente, he estado en Dubái mucho tiempo Mm. y te utilizaba para andar en la cinta y ha sido espectacular y ha sido un placer estar aquí, compartir contigo y sobre todo porque traes a gente de Aldaya y Mm, da visibilidad de Aldaya sí, y ahí sí, para mí es muy, muy guay. qué bonito. Pues David, tío, un placer. Un placer, sí, Estás sí. invitado cuando quieras. Sí, sí.